Buenos días, yo soy Carlos Fernández y nada, solamente daros la bienvenida y presentaros aquí a mis compañeros que os van a hacer este taller, a presentar este taller sobre... lo hemos enfocado en la parte de migración de la plataforma SVG, la que a lo mejor estabais utilizando vosotros, hacia el Finisterrae 2, que es el nuevo superordenador que tenemos en el centro ya desde hace un año, pero sabemos que todavía hay muchos que sois usuarios de ese entorno y queríamos animaros a utilizar el Finisterrae porque estamos haciendo pues una integración de los dos sistemas con el objetivo de que el SVG hasta finales de este año, lo más tardar, desaparecer como entorno separado. Vais a ver que realmente vais a poder seguir utilizando estos mismos equipos, pero desde el Finisterrae. El objetivo que buscamos con esto es que resulte más sencillo, tengáis un único punto de acceso al centro, aunque tengáis distintas configuraciones. Y también para la gente que hace las compilaciones del software y demás, va a facilitar mucho la vida. Pues nada, solamente daros la bienvenida. Os vamos a pasar una hojita para... os pido por favor que firméis para saber que habéis venido al taller presencialmente. Y si alguno de vosotros quiere también un certificado de asistencia, por favor ponerlo. No hay sitio, pero a lo mejor al lado de la firma mismo tenéis que poner indicar que queréis un certificado y os lo haremos. Pues os dejo ya con mis compañeros. Vale, entonces ya nada. Vale, pues empezamos. Entonces, un poco lo que vamos a ver es, ya siguiendo lo que se ponía en el programa, es lo que es la descripción un poco del Finisterrae 2, los sistemas de almacenamiento asociados al Finisterrae 2, cómo acceder a las distintas infraestructuras y un poco también lo que hay en el portal de usuarios. Después pasaremos a la parte de utilización del sistema de colas y ya ahora le dará la parte de aplicaciones, donde pues las aplicaciones que hay, cómo usarlas, ejemplos de cómo compilar y ejecutar un programa básico, o después ya más al final un poquito más ya de cómo ejecutar un montón de trabajos independientes, ¿no? Es un poco así lo que trataremos de ver. Otra cosa también, creo que no lo dijo Carlos, si alguno quisiera ver lo que es el CPD, las instalaciones abajo, eso, no hay problema, al acabar o en el descanso lo vemos en un momento, eso, si queréis, sin problema. También, bueno, lo del taller se está grabando, ya hay una versión de los talleres anteriores en la web del portal de usuarios o en la web del CESGA. Y también están las presentaciones. Las presentaciones intentamos hacerlas un poco para que os quede como referencia. Entonces vais a ver que hay, sobre todo por ejemplo en la parte del sistema de colas, que hay un montón de ellas que solo son informativas. Aquí las vamos a pasar de largo, pero os quedan ahí de referencia si queréis verlas o algo, ¿no? Y todo esto va a estar disponible para que lo podáis ver en cualquier momento. Bueno, un poco lo que tenemos ahora mismo en el centro pues es una mezcla de distintas infraestructuras para intentar dar pues, un servicio lo más completo posible, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, por un lado lo que es el Finisterrae 2, que está orientado a trabajos paralelos de muchos nodos, es decir, pocos trabajos de muchos cores nodos. Después estaría lo que era el SVG, que pues se está migrando ya a incluir en el FT, que estaría pensado para muchos trabajos de pocos cores, en un único nodo normalmente. Y después hay otras tres infraestructuras que son, por ejemplo, la de Big Data para procesamiento de datos, utilizando herramientas tipo Hadoop, Spark, etc. Otro que es de Cloud, donde se podrían crear portales web, máquinas virtuales para un uso específico, etc. También lo tenéis disponible. Y lo último que se añadió el año pasado fue un pequeño clúster de visualización remota en donde se pueden crear máquinas virtuales Linux o Windows que necesiten algún tipo de soporte gráfico pues para algunos programas gráficos, es decir, que tienen una infraestructura gráfica por detrás con GPUs que podría utilizarse para algún caso específico. El acceso a todas esas infraestructuras es con la misma cuenta que tenéis. Hay una única cuenta para todo, la misma cuenta, misma clave, etc. ¿vale?
y también hay alguna parte de almacenamiento que está o podría estar accesible en todas estas infraestructuras, ¿no? Bueno, un poco ya lo que es el Finisterrae, bueno, pues el Finisterrae son 306 nodos de 24 cores y 128 gigas de memoria. Si lo comparamos con el FT viejo, antes había 140 nodos de 16 cores y 128 gigas de memoria también. Aquí a mayores hay 4 nodos con GPU, son 2 K80, y hay 2 nodos que tienen un Intel Phi. El Intel Phi es un acelerador relativamente nuevo, entonces solo tenemos 2 porque es un pequeño prototipo. Normalmente lo usarían la gente de arquitectura de computadores, pero bueno, está ahí para poder probar y ver si vale la pena o no. Y después a mayores hay un nodo FAT que tiene 128 cores y 4 teras de memoria. El rendimiento, por compararlo con el viejo, el rendimiento de esto del FT2 es sobre 320 teraflops. En el FT eran 19 teraflops, es decir, multiplicamos casi por 15 lo que es la velocidad de cálculo, ¿no? El proceso. Vale, a mayores hay 4 nodos de logging, que son los que cuando hacéis el SSH al FT a los que os conectáis. Estos nodos son compatibles con el resto de nodos de cálculo, como veremos después, aunque sí se podrían, para hacer ciertas cosas, no va a ser su finalidad inicial, ¿no? Y todos estos nodos pues están conectados con InfiniBand, lo que nos permite un gran acceso por ejemplo, al sistema de almacenamiento de Lustre que veremos, o la interconexión entre nodos para trabajos MPI. Bueno, así un poco esta ya es una de las primeras que tienen para referencia, por si hay alguno que le pudiera interesar, lo que es la arquitectura del nuevo procesador. Básicamente lo nuevo aquí en este procesador es que incluye 2 funciones una función para hacer la multiplicación y la suma en una única función, y después también lo de la AVX, que son 2 funcionalidades que no estaban en el SVG, con lo cual, aunque el SVG, los últimos nodos que hay en el SVG y los del FT son compatibles, es decir, son binario compatibles, lo que tenéis en el SVG podría llevarse al FT y funcionaría. Es casi recomendable que recompiléis otra vez, porque así podéis aprovechar alguna de esas funcionalidades nuevas del procesador. De los nodos con GPU, bueno, pues hay 4 con 2 NVIDIA K80, y bueno, lo que sí sabemos ya es que las GPUs hay algunos casos en donde van mucho mejor que las CPUs. Hay, por ejemplo, aplicaciones como el Lammer, que puede llegar a tener un rendimiento de 15 veces mayor que las CPUs, otras entre 5 o 10, tipo el NANDIS, LAMPS. Bueno, es decir, hay cierto tipo de aplicaciones que se pueden beneficiar mucho de las GPUs. Por eso, bueno, se incluyeron algunas. Los Phi no llegan a dar el rendimiento de las GPUs, de momento no llegan a esa tal, pero también hay ciertos casos en donde también pues se puede conseguir un mayor rendimiento. Aunque bueno, como dije, son solo 2, es un pequeño prototipo para la gente de arquitectura normalmente, o alguno que pudiera quitarle provecho a esa parte. Bueno, lo de la red también queda aquí, por si a alguno le interesa ver el esquema de la red que hay en los chimes con la InfiniBand. Pero bueno, tampoco no vamos a entrar en detalles de esta parte. En cuanto al almacenamiento, con el Finisterrae 2 vino un sistema de almacenamiento paralelo basado en Lustre, que viene a ser el equivalente a lo que había en el FT viejo, que era el SFS. Es decir, es básicamente lo mismo en Lustre, basado los dos en Lustre. En el que había en el FT había 140 teras, en este hay 745. Pues bueno, aumentamos. El rendimiento de este almacenamiento anda en torno a los 25 GB por segundo en escritura y casi 30 en lectura. Y vamos a ver, sí, está accesible, lo tenéis accesible, es decir, todos los usuarios tenéis un directorio en el Lustre, y tenéis con el $Lustre tenéis el directorio vuestro permanente, ahí donde tenéis 3 teras y 200.000 ficheros de cuota. Pero a mayores tenéis que, cuando se hace la ejecución, como veremos después, se crea un directorio temporal de Scratch, que se llama Lustre Scratch, y tenéis que tener en cuenta que ese directorio, la cuota, también entra, es decir, lo que ocupéis en ese directorio también entra dentro de la cuota de los 3 teras y 200.000 ficheros.
con lo cual, si tuvieras trabajos que escriben mucho durante su ejecución en este Scratch, tendrías que tenerlo en cuenta para la cuota, pues si os hiciera falta aumentarla o no. Vale, el resto son datos ahí por si alguien los quiere ver. La estructura de cómo está conectado también por referencia. Vale, y a mayores de este almacenamiento paralelo hay un almacenamiento compartido que ya lo tenéis también en el FT o viejo o en el SVG, que son los homes y el directorio de store, ¿vale? Estos, como bueno, son todos accesibles. En el caso del FT son accesibles a través de $home, $store, y ya no existe el directorio MNT como existía en el SVG o en el FT. Después lo vamos a ver también de eso. En este caso los límites son de 10 GB en el home y 100 en el store, son los mismos que ya teníais, y solo se hace backup del home. Si hiciese falta hacer backup de alguna otra cosa que tengáis que queráis hacer el backup, se puede hacer bajo demanda. Si no lo pedís, hacemos el backup de esos datos por si quisierais, ¿vale? Pero de partida solo podemos hacerlo del home. Bueno, en principio, pues estos dos almacenamientos están pensados, digamos, un poco para guardar la información ahí de forma más o menos permanente, y no son normalmente buenos sitios para utilizar durante la ejecución de los trabajos, digamos, ¿vale? Para estar ahí, si son trabajos que tengan mucha entrada-salida, ya tenemos visto casos de que se utilizan intensamente el home y el store, pues quedaba problemas. En el SVG no quedaba más remedio. Aquí en el FT, por lo menos en la parte de los nodos propios del FT, sí podemos usar el lustre Scratch, que sería más conveniente, ¿no? Vale, para ver la parte del espacio que tenéis ocupado, hay diferentes comandos, ¿vale? Pues en el almacenamiento compartido tiene que ser el comando cuota. Si tenéis una estructura de almacenamiento con un store propio, tiene que ser el de F. Para lustre, LFS cuota. Entonces, como hay muchos comandos, lo que hicimos fue crear uno que se llama myQuota, y en ese os saca toda la información de los almacenamientos que tengáis asociados, ¿vale? En un único comando ya tenéis la lista de todos. Y en caso de que sobrepaséis la cuota en alguno de estos almacenamientos, os va a salir un mensaje de que lo reviséis, ¿no? Este es un ejemplo. Bueno, pues aquí puse en rojo, pues yo tenía el home, me había pasado la cuota, en el store también estaba cerca de llenarse, entonces, pues, bueno, veis algunas marcas, como es el asterisco para el home o el store, o si no, un mensajito que tenéis al final diciendo, cuidado, te estás pasando la cuota, o próximo a pasártela, revisa. Pues bueno, eso, con el comando myQuota tenéis toda la información en cuanto al almacenamiento que tenéis usado. Vale, la integración del SVG en el FT. Con el arranque del FT2 vino asociado a un sistema de colas distinto, ¿vale? En el FT2 ahora tenemos SLUR, y hasta ahora tanto en el FT viejo como en el SVG teníamos SG. Entonces, para intentar unificar y tener un único sistema de colas en todas las máquinas, lo que estamos haciendo es que se están pasando los nodos del SVG al FT, se están incorporando, ¿vale? Básicamente ahí lo que es en cuanto a lo que había es que se cambió ligeramente la instalación y hay acceso al lustre, por ejemplo, pero es decir, de lo que es desde el punto de vista de la máquina poco más cambia, ¿no? Lo único que así, ahora vamos a pasar que tenemos ya todo en SLUR como el único sistema de colas. Entonces, va a haber nodos, como son los nodos AMD, que ya tienen 6 o 7 años, o los nodos Haswell, la arquitectura Haswell, que esos en principio no se van a pasar, no se van a integrar, esos van a quedar posiblemente para la parte de cloud, o algunos estamos ya buscando los otros usos. Después tenemos lo que son los que tenéis de arquitectura Has2S, esos ya tenemos 20 nodos migrados, ya están incorporados al FT. De los nodos estos de industria, de los que tienen también GPU, ya hay otros 2 por lo menos también integrados. Y el resto de los que faltan, los Sandy y los IBHAS, pues se irán incorporando progresivamente, ¿vale? La idea que tenemos es que a lo largo de este año meterlos todos, para que ya queden todos unificados y tengamos todos el mismo sistema de colas en todos ellos, ¿vale?
Bueno, un poco por comparar lo que son los nodos del FT actual con los nodos que vamos a integrar del SVG, es que los nodos del FT tienen 24 cores, bueno, excepto uno que tiene 128, los del SVG suelen tener normalmente 20, creo que hay alguno que tiene 24, pero la mayoría tienen 20. La memoria tiene 128 GB los nodos del FT y 64 los del SVG, excepto alguno de ellos que tiene 128 GB también. El lustre la conexión al lustre en los nodos del FT es directa, es por InfiniBand, en el rendimiento que hablábamos de 25 GB, 30 de escritura. Sin embargo, los nodos del SVG sí tenéis accesible el lustre, pero por NFS. Entonces vais a tener un rendimiento parecido a lo que tenéis en el home o en el store, ¿vale? Va a ser algo similar. El lustre Scratch lo tenéis, está en los nodos del FT2, en los nodos del SVG no está, no se crea. Y también, en el FT2 está pensado para MPI entre nodos con la red InfiniBand, en los nodos del SVG no hay esa red, con lo cual no tiene mucho sentido usar MPI entre nodos en esos nodos, ¿no? Bueno, los planes así referentes a esta parte pues es acabar la integración de los nodos del SVG en el FT2, ya hay algunos hechos, a lo largo del año acabamos, y a mayores se va a añadir, ya salió el concurso, creo que para noviembre tiene que estar funcionando, o por lo menos casi ya, un nuevo sistema de almacenamiento que esperamos que debería dar como mínimo 1 petabyte, 1000 teras, con lo cual, bueno, pues deberíamos aligerar un poco la carga de almacenamiento, que con la entrada del lustre el año pasado pues mejoramos bastante, pero ya ahora mismo ya casi está lleno otra vez, con lo cual pues nos hace falta más, o os hace falta más a vosotros, ¿no? Nosotros al final lo que tenemos es para vosotros. Vale, esto ha sido un poco a modo referencia. Cuando se puso en marcha el FT1, el SERGA se convirtió en una infraestructura científica y tecnológica singular, una ICTS, ¿vale? Esto nos hizo que, bueno, teníamos un compromiso con el ministerio y tal, y al final lo que venía siendo es que teníamos que, creo que era el 20% de las horas las teníamos que dejar a ciertos proyectos nacionales, ¿no? Esto cambió en el 2015, donde se quitaron de cierta forma se quitó esto de las ICTS y nos hicieron meternos dentro de la red de supercomputación española, ¿no? La red. Entonces, con esto lo que hacemos es que tenemos que dar el 20% de las horas de cálculo del FT a la red, digamos. Entonces, lo que nos lleva pasado hasta ahora, es decir, cualquier investigador español puede acceder a la red, a recursos de la red. Son los del FT, los nuestros del CESGA y los de todos los supercomputadores que hay en España, ¿vale? Lo que nos está pasando aquí es que hasta el día de hoy los que están viniendo de fuera, es decir, ese 20% de horas priorizadas que se están consumiendo, las está consumiendo gente de fuera, porque la gente de aquí no estáis accediendo a estos recursos, digamos, o si estáis accediendo, por lo menos aquí no nos llegó a nadie. Entonces, un poco esto se pone para, si alguno de vosotros quiere conseguir esas horas priorizadas, pues esto puede ser una opción, digamos, ¿no? Por lo menos ya que las tenemos que dar, que las consuman los de aquí. Esta no sería nuestra idea, pero bueno, si no puede ser, pues, es decir, nosotros tenemos que darlas igual. Lo bueno que tiene también estas horas es que pueden acceder centros o gente que no tiene acceso a este tipo de infraestructuras, por ejemplo, también. Pues, y a mayores también hay otro 5% de las horas que tenemos que darlas en el proyecto PRACE, que es algo parecido, pero ya a nivel europeo. Pues bueno, yo os animo a través de www.res.es, si alguno quiere, son 3 convocatorias anuales. El problema que tiene es que hay un poco de burocracia, creo, por lo que me comentan que tenéis que cubrir unos ciertos información, porque son proyectos concursos competitivos, algo así creo que se llama, ¿vale? Donde salen esas horas. Vale, de esta parte la dejamos y ya vamos a algo más. Esto es. Vale, veremos entonces ya cómo acceder a lo que es las máquinas en sí, y un poco del portal de usuarios y VPN, o cómo conectarse desde fuera de vuestros centros. Bueno, igual que veníais haciendo hasta ahora, pues para conectarse al FT2, pues es ssh, nombre del usuario, @ft2.cesga.es.
ft.cesa.es también os lleva a ft2, ¿vale? Ya hemos hecho la redirección para que tanto ft como ft2 os lleve al Finisterrae. Eso desde Linux o Mac. Si usáis Windows, pues tendréis que abrir una sesión con el PuTTY o el MoveXterm a ft2.cesa.es. Un poco os recomendamos el MoveXterm porque es decir, con un único programa tenéis tres cosas. Tenéis el terminal SSH, que os hacéis falta, tenéis un servidor X por si queréis abrir aplicaciones gráficas, y a mayores ya tenéis el cliente SCP-FTP, por el cual podéis hacer la transferencia de ficheros ya directamente sin tener que abrir pues, un WinSCP o algo, es decir, un programa externo, ¿vale? Como os dije antes, el usuario y la clave es igual en todas las máquinas, da igual, es decir, la que teníais en el SVG os va a funcionar en el FT, bueno, sí, va a funcionar, además. Y después, vosotros el acceso a cualquiera de nuestras máquinas lo tenéis, podéis hacerlo desde las universidades, centros del CSIC, centros con convenios que tengamos ya firmados, etcétera, pero fuera de ahí no vais a poder acceder a las máquinas. Entonces, para esos casos hemos habilitado tres opciones. Una VPN, un software de VPN que tenéis que instalar, y con lo cual, utilizando ese software, estaríais como si estuvierais en la universidad y podríais trabajar igual que si estáis en la universidad, ¿vale? Tendríais acceso al SSH, tendríais acceso a la copia de ficheros, bajada, subida, lo que fuera. Si eso o no podéis usarlo, no quisierais, bueno, hay otras dos opciones que son a través del portal de usuarios, utilizarlo del terminal SSH, que al final es una página web digamos, como una pequeña consola incorporada, en donde vosotros podéis escribir vuestros comandos casi igual que una consola de Linux o del PuTTY, ¿vale? La diferencia, bueno, pues el copiar-pegar es un poquito más complicado, tal, bueno, es algo que os puede valer para, pues estoy fuera, pues desde la tablet, el teléfono, a lo mejor os puede valer también, es decir, para pequeñas cosas va bien, no para estar todo el día en ella quizá, pero funciona. Y después está lo de los escritorios remotos, que ahí ya es algo más elaborado, digamos que ahí ya tenéis un interface como una máquina Linux para vosotros, ¿vale? Vais a tener la parte gráfica, podéis abrir programas gráficos, por ejemplo, y tenéis todo lo de las consolas y todo también. También yo no lo veo tampoco como para estar todo el día usándolo constantemente en sustitución del SSH o el PuTTY, digamos, porque por dos cosas. Una, hay ciertas cosas como el copy-paste que no funcionan igual, no es tan cómodo, digamos, y después hay otra que tenéis que tener en cuenta que si hay gente desde fuera que a lo mejor lo necesita, y entonces tú si estás en tu universidad a usar esto, pues digamos que estás usando un recurso que a lo mejor necesita otro, salvo que necesitéis la parte gráfica, entonces que ahí sí que tendríais que usarlo. Tampoco hay suficientes recursos, ¿no? Bueno, por ahí no es un problema de carga. Por ahí no, pero bueno, puede llegar el momento que sí pueda haber más necesidad, ¿no? Pero bueno, que tenéis las tres opciones. Desde el centro vais a conectaros sin problema, y si estáis desde fuera, pues alguna de las tres opciones os debería valer, ¿vale? Bueno, esto no sé bien. Cuando accedéis al FT, básicamente os sale la misma pantalla que ya os salía con el SVG o el FT viejo. Lo único que cambia es que, bueno, tenéis arriba los datos de contacto, abajo una información de servicio de, pues hay una parada, hay un taller, hay no sé qué. Eso fue básicamente lo de siempre. Lo del ejemplo de envío de trabajos también siempre se puso, pero aquí a mayores, en el FT lo que tenéis es que en el medio os aparece la lista de directorios que tenéis cada usuario, ¿no? Y el nombre de las variables accesibles que dan acceso a esos directorios, pues el $home, $lustre, $store, etc. Esto se puso aquí porque hemos eliminado lo que era el directorio MNT, donde tenía los enlaces a los directorios. Lo eliminamos porque había muchos usuarios que borraban ese directorio o esos enlaces sin querer, o a veces queriendo, bueno, y después no sabían acceder a los directorios. Entonces, como las variables de entorno van a estar siempre, eso va a estar siempre accesible, ¿vale? De todas formas, ya nos encontramos con algún usuario que prefería tener los enlaces. Entonces, si los queréis hacer vosotros, pues hacerlo sin problema, y si no, avisarnos y os creamos nosotros el directorio MNT, el enlace donde nos digáis, no hay ningún problema, ¿vale? Nosotros de partida los cambiamos para evitar esos problemas con la gente que los borraba y no sabía cómo acceder. Pero podemos volverse a crear sin ningún problema, ¿vale? Vale, los nodos de acceso, es decir, al contrario de lo que pasaba en el FT o en el SVG,
Ahora los nodos de acceso, es decir, los de login, cuando accedéis, esos nodos son compatibles con los nodos de cálculo. Es decir, tienen casi los mismos componentes hardware y entonces, software, etc. Entonces, lo que os funcione en los nodos de cálculo os debería funcionar aquí. Lo que pasa es que estos nodos están limitados porque todos accedéis ahí. Si machacáis el nodo frontal vais a hacer que otra gente no pueda entrar. Entonces, están limitados a 8 GB de memoria, por ejemplo, y 8 GB 8 horas en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, deberíais usarlo en principio para gestión de trabajos, subida y bajada de ficheros, gestión de ficheros, es decir, todo ese tipo de gestiones, editar, compilar códigos o pequeñas ejecuciones, pero pequeñas, ¿vale? Si ya necesitáis hacer algo más, o tendría que ir a cola o a un nodo interactivo con el comando computo, ¿no? La transferencia de ficheros, bueno, esto viene lo mismo que ya teníais antes, pues en Windows con el WinSCP o el MobileMeister, como dijimos, Fugu para Mac o el Filecilla para Windows, Linux, etc. En Linux o más también tenéis los comandos scp, resync, scp, etc. ¿Vale? Eso es igual que siempre. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, eso, bueno, lo ponemos porque ya nos encontramos varios casos, si utilizáis Windows, cuando hacéis la transferencia de los ficheros, por ejemplo con el WinSCP, hay casos en donde o lo tienes configurado bien o si no, cuando os copian los ficheros de texto, los scripts, por ejemplo, o los ficheros de entrada, os mete un carácter a mayores, porque lo que es el retorno de línea en Windows es distinto de Linux. Entonces, cuando tú pasas los ficheros de Windows a Linux, os mete un carácter a mayores y después no reconoce en Linux esos ficheros. Entonces, o bien os aseguráis de que lo transferís en modo texto o correctamente, o si no, con el comando 2to-units podéis hacer la reconversión para que elimine esos caracteres. Esto os va a dar errores en caso de que fuera el caso del tipo, mandas el script y te dice no reconozco este fichero, y el fichero veis que al final tiene un carácter raro. Ese carácter raro que no vais a poder leer es este que mete a mayores, ¿vale? Bueno, el portal de usuarios, esto lo incorporamos creo que hace 2 años, me parece, si no recuerdo más. En principio, sé que los usuarios nuevos ya a todos os mandamos ahí, porque la carta de bienvenida y todo eso ya se manda a leer en el portal de usuarios para que lo veáis. La idea que hicimos con el portal de usuarios es que tuvierais un sitio donde tuvieses la documentación mínima básica para poder empezar a lanzar trabajos, a ejecutarlos, a cargar para aplicaciones, etc., ¿no? Entonces, intentamos en el portal de usuarios unir la mínima documentación que necesitaríais para arrancar, ¿vale? A mayores, pues también metimos la información de los trabajos que están en ejecución o pendientes, finalizados. Bueno, lo que decía, la información básica del uso de los servidores de trabajos, el estado de los servidores y de las colas. Podéis ver también la información del espacio que tenéis utilizado, información del consumo que lleváis en el último año o del almacenamiento que tenéis, que lleváis hecho, así como de las distintas aplicaciones, podéis ver las estadísticas. Bueno, tenéis lo del terminal SSH y escritorio remoto que decíamos, la gestión de tickets, podéis enviar tickets, ver tickets que tenéis pasado que no abristeis, también los podéis ver ahí. Y también podéis ver lo del perfil de usuario, que serían los datos que tenemos de contacto vuestros, por si cambian, si cambiáis el correo, teléfono, etcétera. Bueno, pues, lo podéis cambiar ahí, ¿no? Vale, sí. Bueno, en principio teníamos pensado... dime, sí, pero... Sí. Sí. A ver, bueno, lo del lustre scratch lo vamos a ver después, pero te cuento un poco. Es decir, la variable $lustre la tienes siempre accesible, con lo cual tú puedes hacer un ls $lustre, un cd $lustre, y entonces ya cambias a ese directorio, haces un ls del directorio, ¿vale? Con eso puedes acceder. Es igual que tú haces un ls de un directorio tuyo, es lo mismo, ¿vale? Con el $lustre te vas a ver el contenido o acceder al contenido del lustre. El directorio de Lustre Scratch solo está disponible en el momento que tienes un trabajo en ejecución, y para cada trabajo es diferente. Entonces,
Desde los frontales vas a poder acceder a ese directorio, porque ese directorio está en una ruta que es accesible desde, ¿cómo se llama? Desde los frontales, por ejemplo, ¿vale? Cuando se crea el trabajo, tú puedes hacer un echo $lustre scratch y tú vas a ver en la salida de tu trabajo la ruta completa de ese directorio en el lustre. Tú desde el frontal, si no quieres acceder al nodo, que también vas a poder, como vemos después, tú puedes hacer un CD, un LS de ese directorio y también lo vas a poder ver. Pero ese directorio tienes que tener en cuenta que solo va a estar disponible durante la ejecución del trabajo. En el momento que el trabajo se termine, ese directorio se borra. ¿Vale? Entonces, si tú tienes, normalmente es para, digamos que un directorio temporal, si tú tienes cosas ahí que quieres mantener al acabar la ejecución, tienes que copiarlas. ¿Vale? Tienes que encargarte de tu trabajo de hacer una copia o lo que sea de tus resultados a tu directorio final que quieras. ¿Vale? Bueno, eso un poco lo vamos a ir viendo ahora cuando ya entremos en la parte de cola, ¿vale? Eso que me voy a decir, si tenéis cualquier pregunta, os esperáis al final o por mí las podéis ir haciendo cuando queráis como esta, ¿vale? Interrumpirnos cuando La queráis. idea es que vosotros salgáis con las dudas que tenéis resueltas, entonces, por nosotros, cuando queráis. Vale, es decir, lo que decía, la idea al principio era, normalmente los otros talleres lo que hicimos fue ver el portal de usuarios, todas las opciones que hay, pero como creo que la mayoría ya lo conocéis, si hay alguno que no lo conozca y quiere que lo veamos en detalle, lo vemos, pero básicamente es un portal con un menú donde veis las distintas opciones. Entonces voy a comentar un par de ellas, un poco, que son las que creo que pueden ser un poco más significativas. Después, por ejemplo, Aurelio, la parte suya ya la va a hacer toda con el escritorio remoto, todos ya lo veis cómo funciona. Y eso, si alguno quiere ver en detalle no hay problema, lo vemos, pero ahora de momento no la vamos a ver. Entonces, en la parte de los escritorios remotos, pues es básicamente tenéis la ventana como esta, donde dándole al botoncito del medio creáis un escritorio remoto y al final tendréis un listado con los escritorios remotos que vais a tener disponibles. Podéis tener varios a la vez, ¿no? Entonces, alguna de las opciones que tenéis es, pues le podéis dar un nombre a ese escritorio remoto, pues yo qué sé, pues en esta dirección estoy viendo el Abacus y aquí estoy gestionando los trabajos, haciendo consultas, etc. Es decir, pues no tenéis varios porque así tenéis en cada uno haciendo distintas tareas, de trabajos, lo que sea, ¿vale? Después, por defecto, los escritorios remotos tienen una vida de 24 horas. Con el botón al final del relojito podéis renovar esas 24 horas, con lo cual, pues yo qué sé, lleváis ya 15 horas con el escritorio levantado, le dais al botoncito este y volvéis a tener otras 24 horas de escritorio. Si no, ya digo, a las 24 horas la máquina se cierra y perdéis el trabajo que se esté haciendo ahí, ¿no? Bueno, lo que es el trabajo, lo que si tenéis datos o lo que sea, eso se mantiene porque se utiliza el home o store, lo que sea, eso no se pierde, ¿vale? Y después tenéis dos formas de acceder al escritorio. Una es, el primero de ellos, que tú accedes al escritorio y puedes trabajar en él, hacer, bueno, como una máquina Linux normal, y el otro es uno de solo lectura. Y ese de solo lectura os puede valer para dárselo a alguien y que os revise, mira, yo lo hago así, o que mira, yo hago así, esto es lo que yo estoy haciendo, me da este error, lo que sea, ¿vale? Esa otra persona va a acceder ahí, va a ver lo que hacéis, pero no puedes hacer nada. Porque si vosotros le dais la otra URL, la de acceso, va a tener vuestro acceso. Y ahí va a poder hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces, con la otra, con la de solo vista, no, ahí puede ver, le podéis enseñar, yo lo hago así, me da ese resultado, lo que sea, puede ver lo que estáis haciendo, pero no puede escribir, ¿vale? Entonces, os puede valer para un momento, pues yo qué sé, queréis hacer algo de soporte, yo lo vemos y vosotros vais haciendo, me decís, este es el error y yo voy viendo cuál es el error, por ejemplo, podría valer, o para un compañero de trabajo. ¿Y es válido para siempre? No, estas direcciones cambian con cada escritorio, ¿vale? Y a las 24 horas, pues eso se caduca. Tener eso en cuenta, esto es una URL en que abrís vuestra cuenta totalmente al mundo mundial. Si veis cómo es la URL, es una URL compleja en que se basa en la seguridad y en la seguridad también se basa en que es temporal. Ese es el tema, por eso de tener solo un límite de 24 horas. Que bueno, pues se puede extender, eso es un poco, lo veis vosotros. La idea de esto es que tengáis tiempo para trabajar. Bueno, ahora me llevo, vale, ¿que iba a hacer algo en casa? Vale, pues lo tienes ahí también. Te dé tiempo, si ves que no necesitas para el día siguiente, le haces renuevas el tiempo y bueno. Pero la idea es que se creen y se destruyan continuamente, básicamente. Porque en parte de la seguridad va por ahí. Vale, y una vez eso, bueno, pues este es un ejemplo de lo que es el escritorio en sí. Entonces, bueno, pues podéis cambiarle lo que es la resolución para adaptarla a vuestra pantalla,
tenéis lo de el botoncito de la terminal, un navegador de ficheros, un navegador web, o lo del clipboard, que para hacer copy-paste desde el ordenador vuestro local, ¿vale? Y después, una vez que estáis trabajando y queréis ya destruir el escritorio porque ya no lo vais a tener más, bueno, pues tenéis que hacer la opción del logout o arriba en el menú en la esquina superior, o pinchando en el medio ¿cómo se llama? Del escritorio, ¿vale? O el botón derecho. Esto, bueno, un poco las pusimos aquí para que os quede de referencia, pero ya después vais a ver cuando Aurelio lo va a usar, entonces ya vais a ver que es un manejo básico, ¿no? Bueno, las opciones, bueno, aquí no lo vamos a ver ya, si alguno ya digo, si el que quieres ver lo vemos sin problema después en el descanso o al acabar. Vale, entonces empezamos ya la parte un poco más gorda, que es la parte del sistema de código, ¿vale? Vale, bueno, un poco eso, os decía que con el FT2 pues ahora tenemos Slurm en vez del SG, con lo cual pues nos vamos a tener que adaptar todos a este cambio, ¿vale? Vosotros como usuarios, nosotros como administradores, pues también el cambio fue o es grande de uno a otro, ¿no? Entonces un poco pues la idea del Slurm es, al final viene siendo casi igual que el SG, ¿no? Lo que es la información básica es parecida. Pues hay un conjunto de nodos, cada nodo pues tiene sus cores, su memoria, sus recursos especiales que son pues, como la GPU, los PHY, etcétera. Después están divididos en distintas particiones. Las particiones son los que antes en el SVG eran las colas. Y en esas particiones pues tienen asociados unos límites o un control de acceso diferente, ¿no? Después está lo de los trabajos, que viene siendo lo mismo que había en el SG, donde tú pides unos recursos, se te asignan unos recursos, pues tantos nodos, tantos cores, tanta memoria, lo que pidáis, ¿no? Y después dentro de cada uno de esos trabajos pues hay lo que se llaman las tareas, los steps de los trabajos, ¿vale? Lo más normal es que haya una tarea que ocupe todos los recursos que pidieses en el trabajo, aunque puede darse el caso en donde tengáis varias tareas dentro del mismo trabajo, como veremos después, o que esas tareas ocupen solo una parte de los recursos que pediste, etc. ¿Vale? Es un poco la base del Slurm. También os dejé aquí dos transparencias que vamos a ver de referencia para que son lo que son las equivalencias entre lo que era el SG y el Slurm, ¿vale? Lo que antes era un QSUB, ahora es un SBatch. El QDEL, pues ahora es SCancel. El QStat, ahora es SQ. Con eso tenéis que tener en cuenta que antes tú cuando hacías el QStat te daba tus trabajos, solo tus trabajos. Tenías que poner QStat -u asterisco para tener los trabajos de todo el mundo. El SQ es al revés. Ahora con SQ por defecto te da el trabajo de todo el mundo. Si quieres los tuyos tienes que poner SQ -u tu login, ¿vale? Para que te dé solo los tuyos. Vale, el QHOL para poner en espera los trabajos, ahora es ese control HOL, etc. Es decir, tienes un poco la equivalencia de comandos en lo que es el SG, la traducción en el Slurm, ¿vale? Las variables de entorno que antes tenías, que podíais usar a lo mejor en el SG más generales, pues el $JobID ahora es Slurm JobID. El PE hostfile, pues ahora es Slurm job, no del list, etc. Tenéis un poco las referencias de las variables más habituales. Equivalencias cuando sé lo que es el envío de trabajos en sí. Vosotros en el SG podíais usar la directiva, ¿esto qué es? Almohadilla, ¿no? Almohadilla sostenida. Sí. Almohadilla $, ahora es almohadilla SBatch. Con el menos... podrías con el menos L en un proc, ahora es "-c" el número de cores que quieres. El "-p MPI, el número de slots MPI que pedías, pues ahora va a ser "-n" el número de slots MPI que queréis. El tiempo que antes usabais con el "-s", con el SRT, el número del tiempo que queréis, pues ahora es "-t" y el tiempo. ¿Qué más? Así, bueno, más o menos la memoria, pues antes era svmen igual a la memoria que queríais, pues ahora es "-men la memoria que queréis, o "-men por CPU, según queráis especificar. Bueno, os dejo un poco la lista para ahora que eso, de referencia de las opciones más habituales que hay entre el SG y el Slurm, ¿no? ¿Cuánto memoria por defecto? ¿Un Scratch pelado o cuánto?
A ver, si no indicas nada, como vamos a ver ahora en el FT, hay dos tipos de nodos. Nodos compartidos, en donde puede haber varios trabajos a la vez en ejecución, o nodos en exclusiva. Es decir, nodo es todo para ti, ¿vale? El nodo en exclusiva te da la memoria total del nodo, 120 gigas, porque tenemos un límite de esos 8 gigas que dejamos para el sistema, bueno, entonces son 120 gigas. Y en el caso de nodos compartidos, te dan por defecto 5 gigas por core. Vale, si pides un core 5 gigas, si pides 10 cores 50 gigas, eso es por defecto. Bueno, en realidad es la relación entre... Sí, es la relación 24 dividido, es decir, 120 dividido entre 24. Porque Vale, sale de ahí. esto cambia en los nuevos nodos, claro, los nodos Claro, del sí, SVG. justo, porque los nodos del SVG, como vemos después, el ratio de memoria cambia, porque como tienen 60 gigas, pues dividido entre 20, 3 gigas por core también. Es decir, eso es la memoria que os da por defecto. Vosotros podéis pedir, pues en los nodos, yo que sé, un core y 30 gigas de memoria, por ejemplo, ¿vale? Eso lo podéis hacer. Pero por defecto es la que se da. Incluso en el FT, en el FAT-node, perdón. En el FAT-node de partida teníamos la división, pues eso, 4.000 gigas dividido entre 128, que salía 30 y pico gigas, creo que era. Pero nos encontramos que había mucha gente donde estaba pidiendo pues 96 cores y memoria prácticamente no la usaba. Pero sin embargo se le estaban dando pues 3 teras y pico de memoria. Y después teníamos otros casos donde pedía 2 cores y 500 gigas de memoria. Entonces, ¿qué pasaba? Que el trabajo de 2 cores no entraba porque no había sitio para él. No había memoria para él. Cuando no se estaba usando. Entonces, lo que hicimos fue bajar el límite por defecto a 5 gigas también. Entonces, si tú quieres más memoria, pídela. Pero si no la pides, se te da por defecto esa memoria. Para que así, si hay usuarios que realmente la necesitan, la puedan pedir y haya recursos libres. Entonces, por defecto, eso son 5 gigas. Todas estas parámetros por defecto, ¿dónde se podrían consultar? Los vais a ver ahora. Vale, yo están aquí, pero como son vivos, digamos, pueden ir cambiando. Ya tenemos también un comando, batchlink, que veremos, en donde los vas a poder ir consultando cuando tú quieras, por si acaso hubo algún cambio. Pero los vamos a ver, ¿eh? Es decir, los tengo aquí todos puestos para que os queden ahí de base. Que estaba viendo aquí ahora. Los nodos, pues básicamente la información de los nodos es casi parecida a la que veíamos en el SG, ¿vale? Pues cuántos cores, cuánta memoria tiene, la carga de CPU que tiene, el estado que está, si está caído, ocupado, no. Bueno, es un poco lo mismo que ya teníamos, ¿no? Bueno, aquí también os pongo para que referencia, pues si queréis ver, pues el comando es este para ver la información de un nodo. Aquí, por ejemplo, si este comando, este es para un nodo del FT, que se ve que tiene 24 CPUs y la memoria, pues 120 gigas. Si esto lo ejecutas contra un nodo de los que están integrados del SVG, veréis que el CPU total son 20 y la memoria pues posiblemente 60 gigas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por si queréis ver cómo ver esa información. Las particiones vienen a ser lo que son las colas en el SGE, ¿vale? Lo que es la equivalencia, básicamente es lo mismo. Es decir, hay un conjunto de nodos con las mismas características o a las que se le aplican los mismos límites, agrupados por distintas particiones, ¿vale? No es habitual, pero hay algunos casos en donde un nodo está en más de una partición, ¿vale? Hay algún caso, como veremos después. También puede haber unos límites en cada una de esas particiones diferentes y tener que aquí no lo tenemos aplicado, pero se podría aplicar una prioridad distinta a cada una de las particiones. Y hay una cosa que sí que hay en los nodos del FT, que es que hay nodos en exclusiva y nodos compartidos, como veremos también, ¿vale? Vosotros podéis pedir la partición con la opción "-p" y el nombre de la partición. Y podéis pedir más de una partición a la vez. Pues, por ejemplo, como podemos ver, hay una que se llama cola corta y otra la sin nodos, que son equivalentes. Pues podéis poner "-p", cola corta, coma, sin nodos. Entonces os caerá en alguna de las dos. Lo que no va a haber es meter en recursos unos pocos de aquí y otros pocos de allí. Va a ser todos de la misma partición. Por defecto, como veremos también, hay una partición que es la thin-shared, que es la que está, si no ponéis nada, es la que os va a ir, los trabajos van a ir a esa partición, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco de cómo ver la información de una cola, pero también hay un comando que os va a dar el resumen de estas opciones. Vale, estas son, pues aquí tenéis lo que es la división a día de hoy de las particiones del FT, ¿vale? Básicamente hay, como en el FT tenemos nodos con GPU, nodos con los PHY o nodos normales, digamos, pues hay esas 3 divisiones. Está después también la división del FAT.
Entonces hay, pues por ejemplo, para el fan node tienes su cola, y donde ves que puedes pedir el número de nodos, pues solo hay uno, así que no hay más. El tiempo no está limitado aquí, se limita después, como veremos, y es compartido, es decir, ahí puede haber varios trabajos de diferentes usuarios, o tuyos mismos. Total de nodos, pues bueno, son los nodos que hay, y la memoria por CPU es la que os da por defecto. Los 5 GB que, como veis, os da 5 GB en todos, por defecto. Y la máxima memoria que podéis pedir pues son 120 GB en los nodos normales y los 4000 GB en el fan node. Dejamos un poquito para sistemas, gestión, que nos hace falta, ¿vale? Después hay, pues las GPUs, pues hay una que es la GPU interactiva, para trabajos con el compute, o la GPU shared, que es la que cuando hacéis un SBatch a los nodos con GPU, ¿vale? Para los PHY igual, y después los PHY nodes, lo que bueno son, hay dos para la partición interactiva cuando hacéis el compute. Hay la ThinShare, que es la que pone que es por defecto. Esta ThinShare está pensada para, es decir, como dice el nombre, es compartida, ¿vale? Entonces está pensada para trabajos que utilizan menos un nodo o menos, entonces que se pueden compartir. Si necesitáis, si vais a mandar trabajos que utilicen más de un nodo, o trabajos de un nodo que los hagáis vosotros solos y tal, y queréis utilizar la otra partición, tenéis que indicarle la thin nodes, por ejemplo. Dime. Ay, perdona, pensé que vi el palo, pensé que era tu mano, perdona, en la esquina el palo, y pensé que era el dedo. Perdón. Bueno, entonces sería menos P, el thin nodes, ¿vale? Y después hay otra mayor, es la cola corta, que la cola corta, perdona, no dije, por ejemplo, veis que la thin nodes es en exclusiva. Ahí os dan, aunque tú utilices un único core, si entras en esa partición, es solo para vosotros, no va a entrar nadie más. Entonces, si no vais a usar el nodo completo, no deberíais ir ahí en principio, ¿no? ¿Dónde está? La cola corta es una cola, digamos, especial, en donde el tiempo máximo son 4 horas que se podría pedir. Y lo especial de esta cola es que son nodos que están asociados a una reserva diaria de una operativa. Entonces son nodos que suelen estar, lo habitual, no siempre sucede, pero lo habitual es que sean nodos que se están usando de 6, 7 de la mañana a las 11 o a las 12 y el resto del día quedan libres. Aunque, bueno, hay algún día donde también lo utilizan por la tarde, no recuerdo ahora qué días son. Entonces, digamos que hay unos márgenes de unas horas en donde esos nodos están libres, porque no los están usando en esa operativa y no se pueden usar para mandar trabajos de más grandes. Entonces, pero sí para trabajos de esas 4 horas, pues os pudiera venir bien para eso, a lo mejor para pruebas, ¿no? Esa es la idea un poco de que podáis usarlo cuando esa operativa no está en funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso, cuando son trabajos que piden poco tiempo para tal, igual os vale la pena poner el "-p cola corta y thin nodes, porque si hay alguna cola corta va a ir, y si no, pues ya a la thin nodes, que es la habitual. Vale, a mayores de los nodos del FT, pues están las particiones que se crearon con los nodos que vienen integrados del SVG, y ahí está la shared y la GPU shared K2, ¿vale? Bueno, pues en este caso son todas compartidas. Ahora mismo hay 20 nodos en la shared. Aquí ya veis que lo que es el ratio de memoria ya es distinto, porque son los de la shared, como tienen 60 GB, son 3 GB por core por defecto, y en los otros tienen 120 GB, entonces son 6 GB por core. Vale, aquí no hay nada más. No. Vale. Aparte de las particiones, lo que son los límites de los trabajos, es decir, cuánto tiempo puedo pedir, cuántos nodos puedo pedir, cuántos trabajos puedo tener en ejecución. La prioridad viene limitada por lo que se llama las QoS, ¿vale? Las Quality of Service. Entonces, casi todos los límites los tenemos establecidos en las Quality of Service, excepto, por ejemplo, lo que no lo comenté, en las interactivas había que se ponía que en la CIG interactiva ponía que es un máximo de 8 horas, que son lo que es cuando haces el compute. Creo que es el único límite que está puesto en las particiones en sí. El resto vienen todos con las QoS. Entonces, estas son las que hay ahora mismo para los nodos del FT. Entonces, hay una QoS que es la por defecto, la default, que las 3 primeras, las que están en gris, son las que tenéis por defecto todos los usuarios, que son la interactiva, una urgente, que tiene la máxima prioridad y para trabajos de 2 horas, y después está la por defecto, en donde tienes una prioridad normal,
que puedes pedir hasta un máximo de 43 nodos, 43 nodos, pero con un máximo de que en total sean 129 en ejecución, es decir, puedes tener 43 nodos por trabajo, 20 trabajos en ejecución como máximo, pero con el límite de que si son, por ejemplo, de 43 nodos solo serían 3, porque hay un máximo de 129 nodos en total que podría tener un único usuario, ¿vale? En ese trabajo pues tenéis un máximo de 100 horas de tiempo. Si después necesitases más tiempo o más nodos, entonces tendrías que ir a lo de los recursos especiales, que son las que están en azul, que esas tenéis que solicitarlas, ¿vale? Pues de la long, extra long, larga, extra large, etc., ¿vale? Pues eso, podéis llegar hasta las 1000 horas o a los 256 nodos, que bueno, son casos, digamos, especiales, todos tendrías que ir a esa parte. Y lo que tienen esas QoS es que tienen una restricción en cuanto al número de nodos que podéis tener en cola, en ejecución o en cola. Veis que, por ejemplo, que por defecto son 20 trabajos en ejecución y 100 en cola. En las otras hay alguna de ellas de un único trabajo en ejecución, la extra large de 1000 horas, por ejemplo, y 50 trabajos en cola, por ejemplo. Entonces, tienen unas restricciones ya. Eso todo es variable y se podría adaptar a cierto tipo de circunstancias, ¿vale? Y después las que están en naranja, marrón, ¿vale? Pues esas son las que son para los usuarios de la red Prace, y si os fijáis la única diferencia es, bueno, son los tiempos también están limitados, pero tienen mayor prioridad la clase A, que es la que suele dar por habitual. Entonces, bueno. Vale, y esto mismo, parecido a esto, las hay para los nodos del SVG. Y entonces aquí, pues eso, son las SARET long y SARET short, que todos los usuarios tenéis acceso a ellas también. Y pues hay una, la XLong, que sería con recursos especiales. Y aquí la diferencia con las anteriores es que, bueno, pues las horas son por defecto 100 horas, las SARET long 300 horas, hay las SARET short con solo 24 horas. Y aquí la diferencia es que el número de trabajos es mucho mayor. Podéis lanzar hasta 1000 trabajos y tener 100 trabajos en ejecución, por ejemplo en la SARET, con un máximo de 100 CPUs. Es decir, si tú lanzas trabajos de un core, pues puedes tener 100 trabajos en ejecución, pero si los trabajos son de 20 cores, entonces solo son 5 trabajos en ejecución. Entonces, es decir, juegan los dos límites un poco, ¿vale? Límites de cores y límites de trabajos. Y después, bueno, la XLong son para trabajos de 1000 horas y eso. Aquí la diferencia, si queréis enviar trabajos a estos nodos, por un lado tenéis que indicar la partición que queréis, la SARET o la GPU SARET K2, y tenéis que indicarle la QoS, siempre, ¿vale? Porque aquí, en estos nodos, la QoS por defecto no aplica, ¿vale? Porque solo es para los del FT. Entonces, para usar estos nodos, siempre vas a tener que añadir esas dos opciones. Lo único que podemos hacer es que la QoS, que es por defecto está asignada a cada usuario, la default, os la podemos cambiar y os podemos poner que la vuestra de tu usuario por defecto sea la SARET, con lo cual ese parámetro ya no tendríais por qué ponerlo. Entonces, si alguno la quiere cambiar esa default, la QoS por defecto la podemos cambiar sin ningún problema, ¿vale? Nos lo pedís y os la cambiamos, con lo cual os evitaríais poner esa opción al enviar los trabajos. Bueno, si quisierais ver la información de una QoS, este es el comando, pero también hay con el que vemos después de resumen, que las tenéis todas. Eso, lo que decía, cada usuario por defecto tiene una QoS por defecto, que es la default, que la podemos cambiar. Si os lo pedís, os la cambiamos sin ningún problema. Si no, tenéis que añadir la opción menos QoS, el nombre de la QoS, para cuando veáis los trabajos. Pues, hay algún tipo de usuarios que tienen límites especiales en cuanto, pues, porque pertenecen a una institución o a un grupo distinto, entonces puede tener, pues hay algunos que tienen límites en cuanto al número de trabajos todo el grupo, o que puede usar solo un máximo de horas al año, etc. Entonces, con el comando batch link podéis ver la información de las particiones, todo el cuadrito que vimos antes, de las QoS y esos límites especiales que tenéis ahí, ¿vale? Entonces, bueno, un poco. Y el otro comando, pues también, con el comando el último, el sct user, vuestro nombre, -s, -sp, que no lo puse aquí, ahí podéis ver todas las QoS a las que tenéis acceso vosotros por defecto. Por defecto no, bueno, las que tenéis por defecto, las cosas que tenéis acceso. Vale, también un poco de referencia, todos los comandos del slug, pues todos tienen su página de man, el man SQ, man SBatch, para tener toda la información que queráis.
Con la opción menos help podéis imprimir una breve descripción de todas las opciones, el menos usar también las opciones que hay. Todos estos comandos se pueden ejecutar en cualquier nodo del clúster, sea de cálculo o frontales. Casi todas las opciones tienen dos formatos, una corta del -p sin nodes, por ejemplo, con una única palabra, o una larga con menos partition sin nodes, ¿no? Vale, pues tienes las dos opciones, puedes poner cualquiera de ellas. El formato de tiempo por partida por defecto es días, horas, minutos, segundos. No tenéis por qué ponerlo todo. Si por ejemplo queréis un trabajo de 10 minutos, pues ponéis -t 10 2.0 segundos, ¿vale? No tenéis por qué poner 0 días, 0 horas, ¿vale? No hace falta ponerlo todo. Vale, y hay muchos de estos comandos que tienen una variable de entorno que podéis definir para que os dé unas opciones u otras distintas, como veremos algún ejemplo después también. Vale, la información básica de los trabajos básicamente es lo mismo que había en el SG. Pues todos tienen un job ID, un nombre, el límite de tiempo que pediste, cuántos recursos pediste, memoria, cores, nodos, etcétera. Puedes indicar las dependencias de tu trabajo, a qué partición va, a qué quality o service, el estado en el que está, si está pendiente, corriente o cancelado, etc. Es decir, básicamente la misma información que teníamos. El envío de comando. Bueno, pues el envío de trabajos se hace con SBatch. Y, como mínimo, lo único que es obligatorio cuando enviéis los trabajos es el tiempo. Tenéis que decirle cuánto tiempo va a estar en ejecución vuestro trabajo, ¿vale? Con la opción -t. Sin problema, tú... En el caso de las cosas, la tabla que ponía ha sido también una persistente, porque nada más que eso cualquier usuario puede cambiar. Sí. ¿Cómo? ¿Cualquier usuario puede enviar un trabajo. Sí, pero fíjate que solo son 2 horas. El tiempo máximo son 2 horas. Vale. Entonces no a todo el mundo le vale. Vale. Entonces lo único que tienes es que eso, que es urgente, tiene la mayor prioridad en cuanto a vas a estar de los primeros. ¿Vale? Es la ventaja, digamos. El inconveniente, 2 horas, y creo que posiblemente tenga un límite en el número de trabajos, me parece. Más un número de nodos y más un número de trabajos, algún límite más tiene también. Es decir, tienes la ventaja de que tienes más prioridad, pero tienes restricción en cuanto... ¿vale? Sí. Otra cosa, si en algún momento el trabajo depende o bien de un número de licencias disponibles, Sí. para que no entre hasta que no estén disponibles, ¿cómo se podría hacer? Vale, en este momento nosotros no tenemos restricción de licencias, pero creo que se puede configurar para que dependas de una licencia. Entonces tú cuando envías el trabajo le dices, mando ese trabajo y necesito una licencia. Cuando mandas el siguiente vas a lanzarlo y vas a decirle que necesitas otra licencia. Es decir, hay un parámetro. Justo, tú tienes un límite de trabajo de licencias que le indicas en la configuración, y tú cada vez que le mandas un trabajo que requiera esa licencia, una licencia de la que sea, pues le tienes que decir, yo necesito una licencia. Pero entonces, es así. Creo que es así, pero ya digo, no lo tenemos hecho para ningún caso. Bueno, sí, y tendríamos que verlo. Alguna prueba se ha hecho. El problema principal que tienes, que es el lunes, digamos, en la gestión de este tema de licencias, es central. Es decir, no va a considerar el uso exterior de esas licencias. Por ejemplo, no sé si, en vuestro caso, que a lo mejor podríais tener una licencia puede estar consumida por una workstation que esté usando otra persona. Eso está fuera del control del sistema de colas de Slum. Entonces, realmente no sería una gestión adecuada, porque aquí puedes digamos configurar un número de licencias para que se usen en Slum. Entonces él va restando según se va pidiendo el usuario, pero no tienen en consideración para nada temas externos. No hace una comprobación de... No hay una comprobación. Para eso se necesita un software adicional. Algunos fabricantes lo tienen, que meten el tema de la licencia, incluso tienen un requeue para temas de estos en que se puede, otros no. Va muy ligado a la aplicación. Depende del fabricante, del distribuidor del software. Efectivamente, distribuidor del software. ¿Hay alguna cosilla, alguna aplicación por ahí que se intenta, pues bueno, vamos a hacer dos conexiones con todos los servidores de licencias, pero ahora ya antes funcionaba, pero ahora es auténticamente caótica porque todas las aplicaciones han cambiado, cada aplicación su servidor de licencia, distinto. Su manera de consulta, antes, bueno, dentro de que había un estándar del FreshNet, ahora ya... Con lo cual es un tema delicado, sí. Es un tema delicado.
Vale, está así. Eso, bueno, pues que por defecto cuando enviáis el trabajo lo mínimo que tenéis que poner es el tiempo, ¿vale? Si no pedís ni memoria, ni core, ni nada, pues se os da por defecto. Si es en una partición compartida, una SARE, pues os da un nodo, un core y una tarea. Si fuera un nodo exclusiva, se os da un nodo, una tarea, 24 cores. Bueno, 24 cores en el caso de los nodos del FT, 20 en el caso de los nodos integrados del SVC, ¿vale? Entonces eso es lo que os da por defecto. Lo normal es que vosotros pidáis lo que queréis, pero bueno, si no se os da. Después, a la hora de enviar los trabajos, podéis con el comando sbash podéis decir en las opciones de lo que queréis, pues yo quiero esta partición, quiero esta QS, estos nodos y tal, o podéis hacerlo en el script con la directiva sbash. Las dos son compatibles, ¿vale? Cualquiera de las dos os vale. Y después otra cosa que deberíais tener en cuenta es que cuando se hace el envío con el sbash os exporta el entorno que tenéis en ese momento. Entonces, esto os puede llegar a dar en algún momento problemas con los módulos que tengáis cargados. No suele ser habitual, pero si tú ahora en tu sesión cargas un módulo, es que no sé ahora ninguno compatible, bueno, no sé, cargas el módulo de INTE, pero en tu trabajo utilizas el GCC, entonces ya te va a dar un problema porque son conflictivos y no se pueden utilizar juntos. Entonces, en esos casos a lo mejor os podríais utilizar lo del módulo purge dentro del trabajo para que limpie todos los módulos y ahora empiezo de nuevo y yo cargo estos que quiero. Bueno, tenerlo en cuenta por si tenéis problemas con los módulos. Digo, no es algo habitual, pero bueno, pudiera darse el caso. Los ficheros de salida y de error, por defecto los slum os crean unos ficheros que se llaman pues slum jobid.out o, bueno, si es un job array, el slum jobid array index.out y están localizados en el directorio de envío. Esto con las opciones -error o -output podéis cambiarlo a la ruta y al nombre del fichero que vosotros queráis, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo enviar un trabajo básico, un trabajo secuencial sin más. Entonces aquí, como podéis ver, por un lado está el envío de trabajos donde yo tengo las opciones con la directiva sbatch, pues ahí le digo, pues mi trabajo se llama myjob, quiero que me mandes el correo y el tiempo 10 minutos. Y entonces hago un sbatch myjob sh, no pongo nada en el sbatch. La otra opción es que en el script no pongo nada y lo especifico todo en el comando sbatch. En principio, son los dos, os llevan al mismo lado. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis opciones dentro del script con la directiva y en el sbatch indicáis algo que hace alguna opción, la que prevalece es la opción del sbatch. Vale, allí por ejemplo no tengo que el tiempo es 10 minutos, pero yo le digo que en el sbatch sean 10 horas, pues van a ser 10 horas. ¿Vale? Ya os digo, aquí podéis escoger la opción que más os guste. Lo bueno de tenerlo en el script es que cuando vuelva a lanzar mañana, pues tengo las mismas opciones. No tengo que acordarme de lo que lancé en el sbatch. Entonces ahí ya a gustos un poco. Un ejemplo también, bueno, todos estos ejemplos después los vais a ver con Aurelio, pero bueno, yo os lo pongo así un poco para que os quede también de referencia, pues cómo utilizar, cómo enviar un trabajo a OpenMP. Bueno, pues las primeras opciones en verde no habría por qué indicarlas, porque por defecto ya se os da un nodo y una tarea. Entonces, tendríais que definir, pues, yo quiero tantos cores. En este caso le digo 8. Y ese batch -C8, si lo queremos traducir en el SG anterior, sería lo que poníais con numproc igual a 8. ¿Vale? Un poco lo que sería la traducción entre el slum y el SG. Digamos. Si yo quiero enviar un trabajo que utilizo dos nodos, pero quiero que utilice 8 cores por nodo, Pides dos nodos, -N2, -C8 y probablemente -N minúscula el número de tareas 2. Bueno, no hace falta porque no sé qué exactamente que luego que quieres ejecutar, que haces un trabajo paralelo o qué querrías ejecutar. Yo estaba en pruebas con un programa que he implementado y dentro de MPI se comunica y cada nodo vale. Entonces, claro, si es MPI, o sea, va a ser multiproceso. Entonces, tú lo que vas a querer ejecutar, digamos, son un total, digamos, de 16 procesos y quiero 8 procesos en un nodo y otros 8 procesos en otro. Procesos los asimilas realmente a lo que son tareas, a la opción "-n". Y lo que, como pone ahí, pues usas esa opción "-tasks per node" para decir cuántas tareas tienes en cada nodo. Y luego, claro, lo que tú dices, ¿no?
Claro, depende, es decir, bueno, veremos después que ese sería un caso híbrido, a lo mejor depende. En ese caso, si es un MPI puro, tú lo que le dices es, aquí si veis, no le digo cuántos nodos quiero, no digo la acción menos n mayúscula en 2 nodos, porque como pido 8 tareas y 4 tareas por nodo, ya me salen 2 nodos, ¿vale? Entonces, y esto, lo que serían las opciones en azul, si lo traducimos al SGE, pues sería el menos P, MPI 4P 8, ¿vale? Un poco para que veáis la comparativa entre los dos. Vale, aquí veis ejemplos de cómo, eso, para que os quede ahí, ejemplos de cómo solicitar los cores, ¿no? Pues eso, pues si es OpenMP, pues tengo que indicarle la opción menos C o menos CPU por task 6. Si es un OpenMP, es decir, un trabajo híbrido, OpenMP MPI, pues por un lado tienes que indicar las tareas MPI que quieres y por otro cuántas cores quieres por tarea, ¿no? Pues y eso, lo que vimos antes, si es un trabajo MPI puro, pues cuántas tareas quieres hacer y cuántas por nodo. Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque si no decís cuántas tareas queréis por nodo, el Slurm por defecto va a hacer una distribución mala de las tareas. Si yo, por ejemplo, le digo ahí sbatch menos n6 script, sin decirle cuántas tareas quiero por nodo, lo que va a hacer el Slurm por defecto, tal como está, es meterme 5 en el primer nodo y 1 en el otro. Es decir, él hace una distribución de 1 a cada nodo y después el resto voy llenando. Entonces, es decir, hace una distribución posiblemente mala para lo que esperas. Entonces, deberíais indicar siempre las dos opciones. ¿Vale? Una cosilla. ¿Le puedes decir a Carlos que enciende el aire? Porque yo creo que ya hace calor y no, que lo encienda. Vale, la asignación de memoria. Por defecto, como os decía, bueno, se os dan 5 gigas tanto en los fanode como en los iterativos, en las particiones compartidas, 3 gigas en los nodos del SVG, etc. ¿vale? Y en los nodos en exclusiva se os da toda la memoria. Ahí ya podéis usar todo el nodo, toda la memoria, lo que vosotros queráis. Para solicitar la memoria, pues es la opción menos ven. Por ejemplo, en un caso secuencial, pues ahí yo le digo, como no digo nada más, es un core y 10 gigas de memoria. Cuando ya es más de un core tenéis dos opciones, o bien le decís la memoria total, pues quiero 2 cores y 20 gigas en total, o le digo que quiero 2 cores y 10 gigas por core. Pues en este caso las dos opciones son iguales. La diferencia, lo que os puede, la ventaja, si uso la segunda, si yo cambio el número de cores a 4, no tengo que hacer nada más, porque ya me va a dar 40 gigas en total. Sin embargo, en el primer caso tengo que acordarme de cambiar menos C4, men 40. Porque si no me sigue dando los 20, que a lo mejor no es lo que quiero. Entonces, pues ahí ya jugáis con la que queráis, ¿vale? La que os sea más cómoda también. Dependencia de los trabajos. Estuvimos que en el SVG hay muchos casos de estos. Entonces, lo que hay es que, decir, en el Slurm también hay la opción, tenéis dos opciones, digamos, de dependencias. Un poco, por un lado está la opción menos H, hold, o menos hold, bueno, que lo que tú le dices es que tú me des el trabajo y yo lo tengo en espera hasta que yo hasta que yo lo ponga, lo diga que pueda entrar, lo libere, digamos, le quite ese estado, digamos, ¿no? Pues yo lo lanzo el trabajo gran cola, pero tengo que esperar a que me acaben ciertos cálculos, a que me bajen los datos de no sé dónde, es decir, puedes tú tener algún motivo para tenerlos en hold. Entonces, pues sería la opción menos H. En el momento que los quieras volver a poner, es decir, que puedan entrar en ejecución, pues sería con el S-Control Release y el Job ID. Esta opción es lo mismo que hacer el S-Control Hold Job ID una vez ya está lanzado el trabajo, ¿no? Esto es lo mismo que estaba en el SG. Y después también la otra opción es hacer dependencias de trabajos. Es decir, yo ahora lanzo un trabajo que quiero que no se ejecute hasta que acabe este otro. Entonces, bueno, pues con la opción menos D y alguna de las opciones que tenéis, podéis ejecutarlo. Lo que tienes son, al contrario de lo que tenía en el SG, que tú le decías, yo quiero lanzar ese trabajo que va después de este otro, aquí tenéis varias opciones. Podéis decirle que se ejecute after un job ID, es decir, después de que empiece la ejecución de ese trabajo, ya puedes ejecutar. Otra que es, espera hasta que el trabajo acabe, ¿vale? Si el trabajo acabe con after n en cualquier estado, me da igual que acabe en error que haya acabado bien. Hasta que este acabe, no arranques este otro, o no ejecutes ese trabajo hasta que este otro no haya acabado bien o haya acabado mal. Entonces, digamos que tenéis cualquiera de esas opciones para escoger a la que más os convenga en ese caso. Y después hay otra más, que es la del singleton, que lo que hace es que
tú envías el trabajo donde tienes un nombre, le das un nombre a ese trabajo y ese trabajo no entra en cola, no se podría poner en ejecución hasta que acaben todos los trabajos que hayas encolado anteriores con el mismo nombre. ¿Vale? Quiere decir que solo habría un trabajo con ese nombre en ejecución. Exactamente. Por ejemplo, ya depende del nombre, no del job ID, que a lo mejor no lo sabes. ¿Vale? Entonces, bueno, puede ser también interesante. ¿Y esto, por ejemplo, se puede hacer para distintos usuarios? Por ejemplo, hasta que no termine el trabajo de Sí. ese usuario. Estas dependencias no dependen del usuario. Tú le puedes decir que yo puedo tú mandas tu trabajo y yo por algún motivo, no sé cuál, mi trabajo quiero que no acabe hasta que acabe el tuyo, porque a lo mejor publicas un dato en algún sitio, lo pones en una partida compartida o algo. Entonces tú... Por el tema de licencias, porque, por ejemplo, yo si no termino el trabajo, estoy utilizando una licencia y cuando termine ya está disponible para mí. Pues también, por ejemplo, puede ser un motivo. Podría ser otro motivo también. Es una manera también de poder gestionar. Sí, estas dependencias, estos trabajos no tienen por qué ser trabajo del propio usuario. Pueden ser depender de trabajos de otro usuario. Vale, no tiene por qué ser. Creo que excepto la última, la del singleton, creo que solo son usuarios, es decir, que esos trabajos son trabajos con el mismo nombre y del mismo usuario. La última opción. El resto sí que es para cualquiera. Vale, aquí un poco eso, para referencia, pues estas son las opciones que nosotros solemos, las más habituales que creemos que hay, ¿vale? Pues la -A para los job arrays, -C para los cores, el GRES que ya vimos, el HOL, el -J para el nombre del trabajo, las opciones del mail, las de memoria que ya vimos, -N mayúscula o -nodes para cuántos nodos quieres, el número de tareas con un -N minúscula, es decir, un poco de modo de resumen. Y si queréis ver la información detallada o más opciones, pues el man SBatch las tenéis ahí todas, ¿vale? Variables del SBatch, es decir, cuando mandáis el trabajo está en ejecución, pues hay un montón de tareas que tenéis a vuestra disposición. Incluso alguna de estas variables ya la podéis definir al enviar el trabajo y haría el mismo trabajo, por decirlo, que la misma tarea que cuando hacéis la directiva $SBatch, no sé, CPUs por task, creo que también la podéis, si definís esta variable, pues sería, pero bueno, ahí ya yo creo que es algo más enrevesado que... Sí, es una tercera alternativa de especificar los recursos que necesitáis o las opciones que tal. Entonces, pero bueno, no es especialmente recomendada porque bueno, es un poco para juego más... si os ponéis a hacer, bueno, necesitáis cierta programación o temas por el estilo, pues podéis jugar con esas variables de entorno. Entonces, si veis los man, comentaros que os sale el man tanto del SBatch o del srun, os van a salir al final que tenéis unas input variables, es decir, variables de entorno que podéis usar como input para tanto, ya sea para el srun como para el SBatch y que sustituyen, digamos, a argumentos o que van a recibir, o variables de output que se van a tener valor cuando está el trabajo en ejecución. Ese es el detalle. Básicamente nosotros, hombre, como recomendación, por sencillez, básicamente es que te aproveches de las variables de output. Las de input, bueno, si necesitas una programación un poco más avanzada, sí. Vale, entonces, bueno, estos son un poco las más habituales, el job ID, el array job, que pues, si os hace falta, pues el número de tareas también a lo mejor os puede dar para cuando haces alguno de los comandos, etcétera. Bueno. No sé cómo sería lo que llamáis array job. Lo va a dar él después. Básicamente, la ejecución, uno de los... este taller es un poco también por eso, queríamos enfocarlo para eso, la migración de la gente del SVG. El SVG estaba muy pensado para la ejecución masiva de tareas. Es decir, pues eso, mandar... yo como usuario mandaba 200, 300 trabajos a la vez. Entonces, una manera fácil de hacerlo es lo que se llama como un job array. Básicamente es una gestión conjunta, una utilidad que te proporciona el sistema de colas para que a ti te sea fácil realmente mandar una cantidad bastante ingente de trabajos y que tengas una gestión y una visibilidad, una monitorización de tus trabajos de una manera más sencilla. Y además te mete una variable, tienes un índice, digamos, que te dice qué tarea estás haciendo y tú con ese índice, en vez de decirle yo ahora mando el trabajo y el índice de mi ejecución es el 25, es decir, ese índice ya te lo va a dar esa variable. Entonces tú a partir de ahí ya haces la gestión, te la haces ya al sistema, no tienes que tú indicarle a cada trabajo, mandarlo con ese índice de entrada, por ejemplo. Es típico de estudios paramétricos, por ejemplo. Ay, no,
Esto no lo vemos. Vale, pues eso, el tiempo cuando hacéis el SBatch, pues es lo que decíamos, es el único parámetro requerido y no hay un valor por defecto. Entonces, cada uno... ¿Sí? Ahora que dejar trabajos a mí me existe la duda de qué va a pasar con la memoria, porque hasta ahora tú tenías una memoria disponible en tu home, en el biblioteca, ¿no? Y podías casi poner la misma en el teléfono. En este tema ahora vamos a poder ponerle lo mismo del mismo espacio de almacenamiento. El home que tenías en el SVG, el espacio por defecto es el mismo en el home del FT que en el, son 10 gigas. Las bases son 10 gigas y son independientes. 10 gigas un lado y hacen otro. El storage 100 y el lustre pues 3 teras y tal. Salvo que tengas una solicitud de almacenamiento ya dada. Si tenías una solicitud de almacenamiento para el SVG, salvo que fuera para que se te haya aumentado el home, que entonces a lo mejor puedes tener, yo que sé, 30 gigas en el home del SVG, no los vas a tener en el FT, habría que hacer cambiar esa solicitud para el FT. Si es un almacenamiento que esté en el store, ya lo vas a tener igual. Entonces, incluso vas a tener, es decir, en el FT a mayores tiene los 3 teras de lustre que no tienes en el SVG, por ejemplo, ahora. Lo que es almacenamiento de disco, lo que tenías, lo vas a tener. Salvo eso, que tengas una solicitud de almacenamiento en el home, que son muy poquitos casos. Que en ese caso habría que traspasarlo al home del FT. El resto lo vas a tener. Ya no sé. Vale, eso, el tiempo, bueno, con el MeloST, pues eso, lo que os decía, pues tenéis las horas, podéis con días, como queráis. Podéis también incluso decirle, pues yo quiero, no tengo por qué decirle 4 días, 8 horas, no, 100 horas ya me llega. Es decir, no tenéis por qué poner todos los parámetros. Después, lo del tiempo es algo que es muy, es decir, la primera vez que vayáis a mandar un trabajo, pues sé que es difícil decir un tiempo, es muy difícil decir cuánto tiempo va a tardar tu trabajo, pero a medida que vayáis lanzando trabajos, pues ya sí os vais a poder ajustar. Entonces, lo recomendable es que, tanto por bien vuestro como del resto de usuarios, que pidáis un tiempo, digamos que lo más ajustado a la realidad. No, si sabes que tu trabajo dura 10 horas, no pidas 10, pide 12, 15, pero no pidas 50. Porque lo que hace con el tiempo el Slurm es que hay la opción que se llama del backfill scheduling, que lo que hace es que cuando hay huecos libres intenta meter trabajos que son menos prioritarios, que pueden entrar en la cola sin afectar a ese trabajo que es más prioritario. Es decir, yo tengo un trabajo que está de número 1, pide 10 nodos, pero tengo, yo que sé, 5 libres y me faltan otros 5 que acaban dentro de 3 horas, que quedan libres dentro de 3 horas, por ejemplo. Si yo envío un trabajo que dura 2 horas, pudiera entrar en esos 5 nodos que están libres en este momento. Entonces, si tú no pides ese tiempo relativamente bien, pues no vas a poder aprovechar esos huecos que pueden quedar libres, ¿no? Entonces, eso, intentar aprovecharlo, es decir, especificarlo lo mejor posible con un cierto margen de error que pudiera haber, ¿no? Después, bueno, el tiempo, una vez enviado el trabajo, lo podéis cambiar vosotros con el comando que se os pone ahí, excepto que el trabajo ya esté en ejecución. Si el trabajo ya está en ejecución, tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Tendríais que avisarnos, quizá mejor llamar por teléfono para que se haga cogerlo a tiempo, digamos, ¿no? Porque el otro día nos avisaron, pero cuando nos avisaron ya estaba casi acabando, ya no dio tiempo decir, ya el trabajo se había acabado antes de que... Pero si lo cogemos a tiempo, podemos aún aumentarle el tiempo, siempre dentro de los límites. Es decir, no mandes un trabajo de 100 horas y me diga aumentamelo a las 105, no puedo, porque la QS no me lo deja hacer, ¿vale? Pero si pediste 24 horas y te falta, creo que con 1 hora más arreglo, o 2 horas, pues a veces avisáis, llamáis o un correo y podemos cambiarlo si ya está en ejecución, ¿vale? Y si no, si es antes, lo podéis hacer vosotros. Bueno, otra cosa así un poco por comentaros es lo de las notificaciones por correos. Hay la opción con el Slurm de decirle que os avise de cuando un trabajo, pues cuando empieza, cuando acaba, si falló, de todos los eventos que haya. Y después hay unas que yo creo que pueden ser interesantes para esto que decíamos de cambiar el tiempo, que son los de time limit, que es 50, 80, 90. Es decir, cuando llega al 50% del tiempo que le pedí, o al 80 o al 90, envíame un correo.
Entonces, si yo sé que me llegó al 80% del tiempo consumido que yo le pedí y veo que va retrasado, pues igual me da tiempo a llamar y decir, oye, mira, por favor, cámbiame, aumentame este tiempo, ¿no? Es un poco, pues os puede valer, ¿no? Y lo que sí, si indicáis que se os envía el correo, por favor, usar también, indicar a dónde queréis que envíe el correo. Es decir, poner la dirección vuestra de correo, porque si no llega a una dirección que es el usuario local del correo, que no tiene salida y no llega a nosotros. Entonces, bueno, pues eso, si usáis el menos mail tag, usar también la del mail user, para poner la dirección de correo a donde queréis, porque si no a vosotros no os va a llegar nada y a nosotros nos llega algo que no, bueno, que no nos hace falta. Vale, pues para modificar trabajos una vez que ya los tenéis en cola, pues sería el comando scontrol. Scontrol update job ID y la opción que queráis cambiar. Pues el time límite, la dependencia, la partición, la QoS, es decir, lo que queráis, los parámetros que queráis cambiar una vez el trabajo está en cola. Siempre dentro de los límites de la QoS. Los directorios de Scratch. Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, ¿vale? Cuando se envía cuando el trabajo está en ejecución, se crean dos directorios de Scratch. Uno en el lustre, un directorio temporal en el lustre, y otro en el disco local del nodo. Entonces, uno está accesible a través de la variable $lustre Scratch y la otra local Scratch o tmpd, son la misma, ¿vale? Eso, tenéis que tener en cuenta que esos trabajos se borran tan pronto como acaban los trabajos. Entonces, que estos directores, perdón, se borran al acabar los trabajos, y si tenéis ahí algo que queráis mantener, tendríais que encargaros vosotros de copiarlo al donde fuese. Y lo que decía antes, que la cuota, es decir, el contenido del lustre Scratch también entra para la cuota del lustre. Entonces, si estáis al límite ahí, podría ser que el trabajo se os muriese porque sobrepasáis la cuota, por ejemplo. Tenéis que tener en cuenta. En principio, los nodos del FT se recomienda usar el lustre Scratch porque los nodos del FT solo tienen un único disco y eso da un rendimiento pues no muy bueno. Es decir, tenéis un rendimiento mayor en el lustre Scratch, ¿vale? En el lustre Scratch o en el propio lustre, en el vuestro directorio permanente, ¿vale? Que también lo podéis usar para escribir. En el caso de los VG no hay lustre Scratch, es decir, el lustre está accesible. ¿Podríamos crear el directorio de lustre Scratch en el lustre? Sí, podríamos hacerlo, pero como está por NFS el rendimiento va a ser malo, no se crea, ¿vale? Si pusimos la variable lustre Scratch igual a local Scratch, es decir, al directorio temporal en el disco del nodo, por si alguno tiene un script ya hecho que lo pase de unos nodos a otros, bueno, pues para que la variable esté por lo menos. Pero tener en cuenta de que no va a ser en el lustre, el rendimiento no va a ser el mismo que se da en el otro lado, en los nodos del FT, ¿no? Perdona, Antonio, es menor el Scratch, la velocidad es menor en el propio nodo que en el lustre. Sí, porque el problema de los nodos del FT es que tienen un único disco, entonces el rendimiento de ese disco no es el mismo que el del lustre. El lustre te da más rendimiento, o debería darte más rendimiento, salvo que esté saturado, que un único disco en el nodo local. No, para el lustre te puede tener, es decir, tener en cuenta que el lustre se divide en lo que se llaman OSTs. Pues los OSTs son cabinas de 10 discos, para que veas ese sistema. Mientras, pues, si un nodo tiene esos discos, pues te va a dar ese rendimiento, pero en general un nodo va a tener 1 o 2 discos. Vale, entre los trabajos interactivos, bueno, pues es lo mismo que ya teníais ahora con el comando computa, ¿vale? Bueno, las razones, pues en principio, pues sería para utilizar, para hacer cosas que el nodo frontal se queda pequeño y no llegan a ser algo para enviar a la cola, por ejemplo, ¿vale? O para hacer pequeñas pruebas, compilaciones, para aplicaciones gráficas, por ejemplo, si hiciese falta, aunque bueno, ahí también quizá ya está lo de los escritorios remotos. Y bueno, están limitadas a 8 horas y podéis indicar, pues si veis un comando -help, compute -help, podéis ver que pues podéis indicar cuántos cores queréis, la memoria que queréis y si es un GPU, un PHY o si queréis redirigir la salida gráfica, por ejemplo, ¿vale? Para eliminar trabajos, ponle cancel, job ID, normalmente, cancel menos el usuario y borras todos tus trabajos, etc.
¿De tiempo cómo vas? 11:30. 11:30 son. Vale, entonces creo que acabo a tiempo. Va bien. Los comandos de monitorización, bueno, pues un poco pues el SQ, ves lo que es los trabajos que hay en cola, cómo están, etcétera. Con ese control job ID menos D podéis ver la información de un trabajo. La opción menos D lo que hace es que, aparte de ver la información de lo que es los recursos que pedís en el trabajo, también veis el script que enviasteis. Por si queréis ver alguna cosa que, pues a ver, no me acuerdo qué es lo que envié aquí o cómo lo hacía tal, pues podéis verlo ahí, ¿vale? Después está el SCCT, que sería para ver los trabajos ya finalizados o los que están en ejecución, pues cómo van de recursos. Ahí podéis ver cierta información, como pues, la memoria consumida, tiempo, alguna información podéis ver, aunque no es toda la que nos gustaría, digamos. Después a mayores, algo que no había antes en el FT ni en el SVG, es que os podéis conectar a los nodos en donde tengáis vuestros trabajos de ejecución, ¿vale? Entonces, con esto que tenéis, que vosotros podéis, tenéis el trabajo y podéis ver cómo va, qué está haciendo, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser a lo mejor útil en los trabajos, en los nodos en exclusiva, que es todo tuyo, y puedes ver pues, bueno, cómo va, qué hace, los pasos, la monitorización que queráis hacer. También tener en cuenta que lo que hagáis ahí pudiera interferir en el cálculo. No os pongáis ahí a hacer cosas que no debáis, que podéis restarle recursos al trabajo en sí. Pero bueno, que por lo menos podéis conectaros y ver cómo va, y ver alguna cosa ahí. Bueno, algunas opciones del SQ, pues de un trabajo en concreto, la opción "-L" para ver más información, las opciones "-O" para ver puedes decir qué información quieres ver, pues la que te interesa, pues el SQ "-P" para ver los de un determinado, los trabajos de una partición en concreto. Después aquí hay una opción polémica, digamos, que es la opción "-Start". Por un lado, nos la pedíais, siempre se pidió una cosa de la que queríais, yo quiero tener una idea de cuándo va a entrar en ejecución mi trabajo. Vale, ahora el SLUM la da, pero tenemos otro problema, que esa información que te da es lo que hay ahora. Ese start que te dice, pues tu trabajo entra mañana a las 5 de la mañana, ahora es verdad, pero dentro de una hora igual no es verdad, igual ya no es a las 5 de la mañana, que es dentro de 3 días más, porque cambió la cola totalmente, ya entraron trabajos más prioritarios, o ya no es verdad que también entra antes, también. Es decir, eso es orientativa y es dependiente del momento, ¿vale? Porque ya es muy bonito saber una fecha, pero yo esa fecha no te puedo decir que va a ser exacta la que va a entrar el trabajo, porque depende de qué otros trabajos lleguen a cola o vayan saliendo. Si los trabajos también pedían 100 horas y acabaron en 10, pues entonces entramos todos antes. Entonces es un poco orientativo, ¿vale? No podemos dar nunca una hora concreta para empezar, digamos. Pues es una buena noticia. Pero yo diría que debería. Debería, porque es lo que decía, normalmente la gente siempre pide más tiempo del que vas a necesitar. Entonces, lo normal, lo esperable, quizás sea que entrase antes, ¿vale? Pero lo que digo, si ahora llega otro usuario de estos, por ejemplo, de la res, que tiene más prioridad, nos fastidian a todos, por ejemplo. Ya cambia la cosa totalmente. Entonces dependemos un poco unos de otros. Pero bueno, si dice antes, mejor. Y una cosa, es una fijada, pero... No, fijadas no hay ninguna, que todos... Siempre sea CCT para ver cómo van los trabajos y tal. ¿Hay alguna forma de que tú puedas borrar de esa lista los que ya has revisado o tienes que esperar a las 7? Porque como a las 12 de la noche se actualiza aquello y la lista cambia. No, Digo, si tú tienes 10 trabajos y ya acaban 2, y yo lo miro hoy a las 5 de la tarde, han acabado 2, recojo mis datos, no sé qué. Si yo a las 7 de la tarde vuelvo a hacer el comando, esos 2 me siguen apareciendo ahí. Si ya acabaron, no. Esa dice el SCCT. El SCCT, sí, el SCCT sí. Perdona, el SCCT por defecto te da todos los acabados en el día. Vale. Pero tú lo puedes, con la opción, lo vemos después, con la opción "-S", tú lo dices cuando quieres que empezar. Es decir, yo le digo que mis trabajos quiero solo ver, no sé qué horas son las 11, pues yo quiero hacer un SCCT "-S", 2017-06-07, 10 de la mañana, y son los de las 10 de la mañana. Vale, y si quieres ver los de la semana pasada, es lo mismo. SCCT, pues el día 1 de mayo.
Vale, o sea, Y- podría verlos el día anterior que ya me aparecerían Justo. en el... Vale. Puedes ponerle la fecha de start y de inicio. Tú puedes decirle el rango en el que quieres ver tus trabajos. ¿Vale? No te entendía, perdona, que pensé que decías el SQ. Vale, Es sí. que, sí que es verdad, hay un inciso, es que en Slum, por ejemplo, el SACCT, que era antes, pues como desde el SG, el QACCT, Sí. te da los trabajos, también sirve, tiene la característica de servir también para monitorizar, porque también te da los trabajos que están en ejecución. Entonces, claro, te puede servir como comando único. Sí. Pero lo normal es usar el SQ para ver los comandos en ejecución, el SACCT para hacer el accounting, los trabajos que tienes finalizados. Entonces, claro, bueno, esa diferencia de lo que era con el SG. Ujú. Sí, pero vamos, aquí el caso era del SQ, pero también tienes esas opciones en el SACD. Sí. Bueno, el SQ, como veremos también después, tiene algunas opciones, algunas variables de entorno que os podrían ser útiles, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi caso tengo definido el SQ format porque yo quiero que me salga una cierta información siempre. Me interesa verla de una forma que a lo mejor otra es distinta o en un momento dado no quiero ver toda esa información, quiero ver menos o más, es decir, que lo podéis definir. Lo bueno que tiene es que si vosotros definís esta variable, después con el SQ podéis machacar estos valores y decirle a otros distintos en un momento dado. Pero esto os ofrece la ventaja de que yo en un momento dado quiero ver la información, es decir, yo quiero ver como mínimo siempre la información en esta forma y esta información, que a mí me interesa, pues bueno, cada uno puede interesarle distinta, ¿no? Después podéis también, pues si defines pues el SQ partition, pues vas a ver siempre la información de esa partición por defecto. Entonces son variables que podéis definir en vuestro entorno que os pueden valer. Los estados de los trabajos, bueno, lo puse un poco por referencia, pero básicamente es lo mismo que pasaba en el SG. Pues el nodo está pendiente, está en ejecución, está suspendido, fue cancelado, ya está completed, bueno, filed, son un poco los mismos estados que habían ya anteriormente. Vale, esa es un poco otra información útil, pero que también vimos que no está siempre bien. Por defecto, decir, el SG os dice por qué está esperando vuestro trabajo una cosa. Los más habituales, pues por prioridad, por recursos, o porque os pasáis un límite, pues yo que sé, el QoS más jobs per use límite, cuando tenéis en ejecución ya los trabajos todos, pues el límite son 20, pues tenéis ya 20 trabajos en ejecución. Entonces los siguientes 90 porque ya tenéis el límite, ¿no? Lo que pasa es que sí que vimos, o ayer se nos dio un caso, en donde esa información no se actualiza bien en todos los momentos. Podéis tener que el trabajo está eso, el QoS más jobs per use limit, y se os acabaron los trabajos y esa información sigue igual. No se refrescó esa información, esa razón por la cual está el trabajo pendiente, ¿vale? Y no sé, tenemos que investigar a ver si encontramos algún motivo de por qué no lo hace, pero eso es raro. Porque salvo que haya un cambio, digamos, drástico en la situación de los trabajos, que aumentaron la prioridad y todos están arriba o algo así, hay veces que tardan en cambiar esa razón y es un poco, pudiera ser un poco desconcertante en algún momento. Vale, otra que vi aquí, que al principio sí que víamos alguna del bad constraints, que es decir, que si tú pides algo que no puede ser satisfecho, es decir, pues pides 200 gigas en un nodo del CINode, no puede ser, que no los hay. Entonces antes aparecía esa información. Ahora ya lo pusimos para que en caso de que tú envíes unos recursos que no pueden dársete, ya no te deja enviar el trabajo. Ya cuando envíes el trabajo se dice, este trabajo no se puede enviar. Vale, entonces ya no, esa situación ya no se va a dar. Bueno, el FANnode, para usar el FANnode, como dijimos, tenía 128 cores, 40 teras. En este sí que tiene 20 teras de disco local de Scratch. Aquí sí que ya hay una cabina de discos detrás. Entonces aquí sí que a lo mejor podríais usar el local Scratch. Pero bueno, con el Lustre Scratch sigue siendo útil. Y esto no se suele utilizar para dos cosas. Una, trabajos que necesitan más de 120 GB de memoria, que no le valen los 100 nodes, por ejemplo. O trabajos que van a utilizar más de 24 cores en OpenMP. ¿Vale? Entonces son los dos casos donde se utiliza. Tiene muchísima demanda. Yo no sé qué pasó con este nodo, pero se quedó corto desde el primer día casi. Por ejemplo, si podríamos lanzar un trabajo a 48 cores en la
Sí, si es un trabajo MPI que utiliza más de un nodo. Pero si es un trabajo, lo que se llama OpenMP puro, que todos tienen que estar en el mismo nodo, no los tienes. Entonces necesitarías este nodo. Vale, ¿cómo se envía? Pues lo único que tenéis que decir a mayores es "-p fadnode", la partición fadnode, y después todas las opciones que queráis. Pero para llegar a él, "-p fadnode", ¿vale? Los GPU, pues bueno, parecido, tenéis que indicarle la partición, GPU shared, y si el "-" GPU. Si no ponéis esto último, no se os va a asignar la GPU y no la vais a poder utilizar. Es decir, utilizaríais el nodo como un nodo thin normal. Entonces, para usar la GPU, tenéis que usar "-" GPU. Y podéis decirle cuántas GPUs queréis usar, de 1 a 4. ¿Vale? Estos nodos tienen 2K80, que son equivalentes a 2 GPUs cada una. Entonces, pues eso, con N, GPU 1 a 4, lo podéis indicar. Y también tenéis que tener en cuenta que a cada GPU se le asignan 6 cores físicos de la máquina, digamos. Entonces, si tú quisieras usar más cores, tendrías que usar el GPU 2, por ejemplo, para utilizar hasta 12 cores. ¿Vale? Entonces, en el caso de los nodos que vienen importados del SVG, pues es básicamente lo mismo, solo que tenéis que es GPU usar en menos, es decir, -K2, que es la partición, y tenéis que indicarle la QoS como os dije antes, ¿vale? Después el resto de eso, tenéis que usar el GPU para que os dé la GPU, y en este caso son 10 cores por GPU. Sí, porque en realidad solo hay dos Hay dos. nodos, solo hay dos tarjetas gráficas. Tienen dos, entonces, lo dije mal. No lo dije. Que Sí, son. está ahí, bueno. En el caso de los PHY, de los Central PHY, para utilizar los PHY, pues bueno, es lo mismo. Hay que decir la partición en los IFI nodos, y el GRES en este caso se llama MIC. Y también aquí hay 2 por nodo, entonces podéis indicarle 1 o 2. Y 12 cores en este caso por cada uno de ellos. Vale, el SCCT, las opciones, bueno, las más básicas están, y como veis, la que os decía, el "-s start time, para que podáis decir la fecha cuando queréis que empiece, y creo que estaba también el "-e", para decirle cuando acabe. Es decir, yo quiero los trabajos que empezaron hace 10 días y acabaron ese día. Este es el comando que utilizamos en el portal de usuarios para ver los últimos trabajos. Creo que se cogen los últimos trabajos de la semana, me parece, o del mes, no me acuerdo cómo que está puesto, ¿vale? Limitado a 300 trabajos, o que es en el portal de usuarios, también los podéis ver. Bueno, también, igual que antes, que el SQ tiene una variable de entorno que os puede valer para que la información que sale en el SCCT salga la que vosotros queréis ver siempre en un formato distinto, ¿vale? Monitorización, pues por ejemplo, el SQ -UPRay para ver solo los tuyos, porque si no, como dije antes, por defecto el SQ os da los trabajos todos en la cola. Podéis ver con el "-t", pues el estado, por decir, los pendientes con "-pd", "-r", es decir, el "-tr" con los que están en ejecución, "-p", la partición para las de una partición en concreto, o los de un nodo, y ahí tenéis un ejemplo pues, de cómo usar el SCCT para un periodo concreto, ¿vale? Vale, el SInfo os vale para ver un poco de información de cómo está la máquina, de cuántos nodos puede haber ¿cómo se llama esto? Ocupados, cuántos libres, bueno, para tener una pequeña idea de cómo está la máquina. Y después, por si a alguno le interesa, el SView, que es un poco la versión gráfica de los comandos SQ, SInfo, etc., ¿vale? Por si a alguno le pudiera valer. Esto lo puse a modo de ejemplo por si a alguien le puede valer. Yo me creé en mi profile, en el .basrc, yo tengo un alias que es MySQ, que ahí tengo que el MySQ me da solo mis trabajos. Y así no tengo que escribir siempre el SQ -UPRay, por ejemplo. Entonces, si os puede valer, pues esa es la forma. Yo después también tengo definida el SCCT format y el SQ format en un determinado formato, porque yo quiero ver la información siempre así. Yo quiero ver ahí una información, pues por ejemplo, yo cuando miro los trabajos de todos los usuarios, quiero saber cuándo fueron enviados, cuánto tiempo pide y si ya están en ejecución, cuándo van a acabar. Pues me interesa ver esa información, porque a veces quiero saber pues, un nodo cuándo va a quedar libre, y la forma que tengo que verlo es con esa. Entonces, yo con este formato, siempre como mínimo me va a dar esa información. A otros os puedo utilizar otro, pero bueno, es decir, que os pueden ser útiles. Ahí os quedan por si os valen para algo. Y yo de mi parte nada más. Entonces, si os parece, hacemos un descanso y pasamos a la parte ya de aplicaciones, donde entra Aurelio con todo, compilación, ejemplos y toda esa parte. Sí.
Sí. Ese documento se puede ofertar. Sí, es decir, es lo que decía, bueno, lo que es el taller se está grabando, va a estar el vídeo del taller, bueno, en los próximos días, y estas presentaciones también. Ya ahora mismo son las anteriores, las del taller anterior, son ligeramente distintas, porque la parte esta del SVG y todo esto no se metió, pero si no es hoy, será mañana o sí, esperamos que esté ya esto, la nueva guía también del FT, que también la cambiamos para incluir la parte del SVG, todo eso está en la parte, si os vais en la parte del web del CESGA, en la parte de computación FT, ahí hay un enlace a la guía, y creo que también un enlace al taller, también debe estar, y si no en el portal de usuarios en la parte de enlaces también está los enlaces a la guía y al taller, al que serían los vídeos y esto. Eso, no sé si habéis firmado la lista de asistentes. Sí. Si la habéis firmado, perfecto. Así os podemos ya, antes de que acabe el taller, daros los que habéis solicitado, daros el certificado de asistencia. Vale, María, que... Iba a preguntar lo mismo, pero ya otra curiosidad ya que me dices. El computer, no tengo muy claro cómo funciona. O sea, ¿realmente el computer es igual que funcionaba en el SVG? Sí. ¿Es la misma idea o entra en colas? No, es decir, hay dos nodos reservados para eso y ¿Son los dos nodos que están en la partición y Think Interactive. Think Interactive, GPU Interactive o FI Interactive. Vale, pues son los mismos nodos en los que entras cuando entras. No, son dos nodos similares a los cualquier otro de cálculo. Que casi. Cuando entras en el FT no entras en un nodo de cómputo. No, cuando entras en el FT ahora entras en un nodo de logging, digamos, pero esos nodos ya son físicamente prácticamente iguales a los nodos de cálculo. Son compatibles totalmente con los de cálculo, que eso no pasaba en el SVG o en el FT anterior. Que los nodos de frontal son distintos, pero son nodos distintos, sí. Es decir, hay 4 nodos de login, digamos, sí, 4 nodos de login. Y después hay, por ejemplo, 2 interactivos de los CI, uno de GPU, otro de FI, y son nodos distintos. ¿Vale? Y lo que hagas en los frontales, es decir, lo que hagas en los frontales lo vas a poder hacer en los nodos interactivos o los nodos de cola. La diferencia, los límites de los frontales están restringidos en cuanto a tiempo a memoria, tienes más libertad en los compute, puedes pedir más memoria, más cores, y ya después en las colas ya más. Pero ahora son todos compatibles. Pero bueno, en ese sentido de inciso, el escritorio remoto puede tener algún problemilla en el sentido de que no soporta tampoco las AUX y ese tipo de cosas. Realmente si os ponéis a ejecutar ahí. Digamos, puede estar un poco más limitado en este mes. Un poco los escritorios remotos vienen a ser algo así como la versión de los frontales que teníais antes en el SVG o en el FT. Es decir, no son compatibles pudieran no ser compatibles con los compatibilidades todavía por ahí. Que bueno, en realidad tenemos que resolver. Pero bueno, básicamente la idea es que tengáis unos accesos, ya sea de escritorios remotos o los nodos frontales, donde ahora ya podéis hacer muchísimas más cosas. Es decir, ya podéis compilar, incluso hacer una pequeña ejecución. Luego, pero ahora si queréis ya ejecutar algo un poco más serio, aunque sea ya en interactivo y demás, pues algún compute o más ya. Sí, mandando recomendación. Y por ejemplo, si usas scripts, digamos, cualquier lenguaje de scripting, no sé, Python, lo que quieras, mientras, por ejemplo, los escritorios remotos tienen unas límites de memoria más altas que los frontales, por ejemplo. No habría problema en que necesitases allí. Claro, siempre pensar que es compartido. Es decir, no, depende. Hay algunas cosas que aunque sean scripts no te van a funcionar en los de visualización. Por ejemplo, la semana pasada entró un caso que es una API que se llama TensorFlow, que es de Python, no funciona en visualización. Porque no tiene UVX. No tiene UVX, no funciona la ejecución. Entonces, tendrías que probar si te funciona o no. Entonces, no te lo pongo para ¿te voy a recomendar? También se puede dar lo contrario, los escritorios remotos o uno de estos tiene cierto software extra añadidos que no los tienes en los nodos de cola o incluso en los nodos interactivos que computan.
es un juego de, bueno, de especialización para qué se usa una cosa y para qué se usa otra. Entonces, en sí, en realidad es esto. Si vais a usar algo que demande, tenéis siempre bajo poder. Es decir, en cuanto ya superes estos